Seguimos en transición y ahora estamos en comunicación con Esteban Regueira, que es consultor político. ¿Cómo estás, Esteban? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, ¿cómo andás? Muy bien, aquí andamos. Bueno, el otro día me llegó una encuesta que han hecho en Clivajes, que es muy interesante y que me gustaría que le comentaras a nuestra audiencia. Bueno, sí, el último trabajo nos abocamos a las juventudes, teniendo en cuenta también que son un caudal importante para el electorado, ¿no? Representan casi el 40% del padrón electoral y queríamos un poquito ver qué es lo que está pasando ahí, qué se ve ese nicho de juventud. Y la verdad que los datos son sorprendentes porque, por un lado, demuestran su interés por la política, porque ante una pregunta en la cual nosotros les preguntamos si están de acuerdo con que la política es una herramienta para asegurar derechos, transformar la sociedad, transformar realidades, ellos en su mayoría, más del 50%, dijo que sí. Pero eso después se contradice con el alto nivel de imagen negativa que tienen los principales dirigentes o los que se avisorarían hoy como posibles candidatos, ¿no? Demostrando cierto cansancio con la dirigencia política actual de los jóvenes. Digo, esa idea de, bueno, el problema no es la política, sino los políticos. Me parece que por ahí ese es el dato más relevante. Es muy importante tener en cuenta la juventud porque en definitiva a mí me parece que hay, por un lado, este rechazo de parte de no solo de los jóvenes respecto de la dirigencia política, sino que también hay un desconocimiento absoluto de la dirigencia respecto de cuáles son las expectativas, las urgencias de los jóvenes y qué esperarían de la política como para poder reconciliarse con ella. Totalmente, lo que se ve es eso, es una distancia entre el discurso político, el discurso de los políticos, las prioridades que ellos establecen y las necesidades que muestran en la juventud, ¿no? Que por un lado es encontrar nuevamente dirigentes en los cuales creer, que eso me parece un dato muy importante. Y después que, ojo que sus preocupaciones también tienen que ver con la coyuntura que nos atraviesa a todos. Fíjate que en ellos también las preocupaciones económicas siguen siendo las más importantes. En este caso, más del 25% le preocupa la inestabilidad económica y después casi un 16% que tiene una falta de certeza sobre su futuro, que está también ligado a la prosperidad económica, al poder desarrollarse de manera más plena y ya en solitario, porque bueno, ya esos jóvenes van dejando su familia y haciendo su camino. Sí, y mira, en realidad, que tal vez quien interpela de manera más directa a los jóvenes puede ser Javier Milei, pero lo hace a partir de, digamos, del hecho de levantar el odio, ¿no? De apelar a la frustración, de apelar al resentimiento, con una propuesta totalmente inconexa, contradictoria y demás, y que además, en caso de que tuviera éxito en su participación electoral y llegar a ganar una elección, generaría inmediatamente el rechazo y la reacción generalizada de parte de la sociedad, ¿no? Y el resto es como que hay cuestiones que son básicas, que tienen que ver con esto que decías vos. A ver, la incógnita respecto del futuro que genera desesperación, la dificultad para conseguir trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Si realmente están de acuerdo con esta idea de los derechos de los trabajadores tal y como existen hoy en día, la estabilidad laboral, o si preferirían un modelo laboral un poco más flexible, el tema de el acceso a la vivienda o al menos a las posibilidades de alquilar y generar una vida autónoma, ¿no? Creo que son cuestiones básicas que aparecen totalmente, digamos, ausentes del discurso de la política y de quienes tienen posibilidades digamos, de gobernar actualmente, pero también de gobernar el país a partir de fines de este año. Sí, totalmente. Fíjate que el discurso que lo acomoda a Milei dentro de la juventud es ese discurso, por decirlo así de alguna manera, antisistema, pero ese discurso de supuesta rebeldía que es la que por ahí más representa a los jóvenes. Yo siempre trazo el paralelismo. Bueno, a ver, en los 90
veníamos de 20 años de políticas neoliberales, llegando a una crisis muy profunda y el discurso que movilizó a la juventud fue un discurso más de centro-izquierda, de reivindicación de derechos de los trabajadores, de un Estado mucho más presente. Y quizás esta generación que ya vivió esa transición, porque pensemos que muchos de estos votantes no habían nacido en la crisis de 2001 o eran muy chiquitos, y entonces esa necesidad de cambio la encuentran en un discurso tornado más hacia la derecha, con posturas mucho más liberales, con esta idea de el Estado que asfixia, el Estado que te quita todo con los impuestos, este Estado que se roban todo y no sirve para nada. Bueno, digo, ese discurso irreverente que por ahí la izquierda lo canalizó en fines de los 90 para mejor, ¿no? Porque digo, después vino todo un ciclo de políticas redistributivas que fueron muy positivas para la sociedad local. Creo que hoy esos jóvenes que crecieron con ese ciclo de políticas y quieren un cambio encuentran en la propuesta de Javier Milei, que es algo, como vos decís, digo, llevado a la práctica sería una hecatombe económico-social, pero que a ellos les sienta bien por este discurso de supuesta rebeldía que él muestra. Después se saca la foto con Bush y ya sabemos lo que es Milei, digo, pero en lo discursivo, evidentemente eso llega mejor a los jóvenes. Sí, ahora, de acuerdo un poco a la percepción que tenés o que tienes dentro de la consultora, ¿piensan que va a haber un alto nivel de abstencionismo o, como decía un comunicador el otro día, la candidatura de Milei es la feta de salame del 2001? Yo creo que hay un poco de eso. Me parece que está un poco la feta de salame en la candidatura de Milei. Si vos me preguntás a mí, hoy no se lo ve a Milei en un escenario de balotaje. Hoy está un poco lejos de eso. Y tampoco creo que sea una elección con alto abstencionismo. Me parece que por lo menos la percepción que dan en los jóvenes es que les interesa la política, ¿sí? Uno se suele subestimar al joven históricamente, no siempre los jóvenes son los que están perdidos desde la década del 40. Se lo suele subestimar, me parece. Yo creo que va a haber una participación como las de siempre, no va a ser abrumador, vamos a estar en el índice de participación de siempre. Tendremos que ver qué pasa con este tipo de reacciones. Por ahí esa idea de Milei siendo la feta de salame no es tan descabellada, digo. Es un referente para los que se manifiestan con cansancio, para esa juventud que atina a la rebeldía. Me parece que ese va a ser el canal, pero que no lo veo con un gran panorama de decir, bueno, es un candidato que puede llegar a un balotaje. Me parece que no, y que en todo caso le va a terminar siendo funcional al oficialismo. Le digo, Milei, al que le saca votos es más a Juntos por el Cambio que al kirchnerismo. Estos jóvenes, de acuerdo a la percepción que tenés, van a definir su voto a partir de una decisión propia o de una consulta con sus ámbitos de referencia familiares o sociales. Depende mucho, o sea, la consulta familiar siempre está, pero también está más ligada a ambientes más vinculados a familias de meterse en política. Digo, la familia que no es activamente o se manifiesta activamente en la participación política, ya sea militando en algún partido o discusiones normales en torno familiar, bueno, ese chico que por ahí no está influenciado con ideologías políticas de la casa, muy probablemente lo piense de manera particular el voto. Y me parece que eso es a lo que está apuntando la gente de Milei, a ese tipo de voto. Digo, el pibe, la piba que viene de formación de familia tradicionalmente peronista, de familia tradicionalmente radical, muy difícil tenga su voto inclinado hacia los partidos libertarios porque ya conoce ese tipo de concepciones. Y los políticos de las fuerzas políticas más tradicionales o con más experiencia de gestión no le hablan a los jóvenes, ¿no les hablan porque no se dan cuenta de que tienen que hablarles o no les hablan porque no tienen nada que proponerles? A mí me parece que lo que hay también es que perdieron la conexión con los jóvenes. Me parece que no entienden por dónde interpelar. Están en otro tipo de discusiones, más que no tener nada que ofrecerles, me parece no encontrar una estrategia para presentarles qué ofrecerles. A mí nosotros nos llamaba mucho la atención, si uno ve históricamente, bueno, cómo el kirchnerismo fue una fuerza que tuvo mucho apoyo de la juventud, pero que se fue disolviendo durante el tiempo. Digo, este kirchnerismo de hoy, que está dentro de lo que es el Frente de Todos, no tiene
tanto anclaje en las juventudes como lo tenía en 2009, 2010, 2011. Eso lo fue perdiendo y evidentemente ahí hubo, ¿no?, una pérdida de conexión para interpelar a los nuevos jóvenes y atraerlos hacia las políticas del kirchnerismo. Bueno, es que los jóvenes, o los que eran jóvenes en el 2009, 2010, 2011, crecieron y me parece que han perdido la capacidad de generar empatía respecto de la juventud, ¿no? Es claramente, que entendemos que viene por ahí, el análisis que hacemos es por eso, digo, esos jóvenes de 2009 ya son adultos y se perdió esa capacidad de empatía con las nuevas generaciones, con las nuevas juventudes, que parece que le va a afectar de manera sustancial al kirchnerismo al momento, o al kirchnerismo al frente de todos, al momento de armar las candidaturas y salir a buscar una reelección. Esteban Reguera, te agradezco tu participación y seguiremos en diálogo en las próximas semanas. Bueno, muchas gracias a vos, Alberto, que tengas buenas tardes. Muy buenas tardes. Esteban Reguera, consultor político, también forma parte de una importante consultora que hemos hecho recién referencia, Clivajes, que realmente ha producido una encuesta interesantísima respecto de las preferencias de la juventud respecto de este proceso electoral y su relación con la política. Seguimos en transición.